Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias a todos los que están conectados ahora. Les doy las gracias por haberse sumado a este espacio. Laura Elizondo, socia directora de Lexium, muchísimas gracias por tu tiempo para compartir con nosotros pues toda esta experiencia que tú has tenido a lo largo de toda la trayectoria de Lexium, y me encantaría pues darte la bienvenida y que nos platiques un poquito de cómo surge todo este contenido, ¿no? Tu micrófono, igual ahorita el micrófono, creo que, a ver. Aquí está. Listo, Hola. ahora sí, Listo. te escuchamos. Listo. Hola, pues muchas gracias a todos por estar aquí y gracias por la invitación. Es un placer siempre estar apoyando en estas propuestas tan interesantes del desarrollo de habilidades. Lexium es una empresa que trabaja con entender cómo la gente aprende, entender cuáles son los procesos que nos permiten ser mejores personas, porque aprendemos mejor, porque nos convertimos en aprendices perpetuos. Y bueno, no hay más momento para esto que reflexionarlo en un momento de contingencia como el que estamos viviendo y invitarlos a que participen en esta propuesta que se llama habilidades que se requieren en tiempo de crisis. Lexium ha estado trabajando a través de muchos años en entender cuáles son las habilidades que los seres humanos requerimos, habilidades intelectuales, emocionales, procedimentales, y entendemos también que el mundo es mucho más fácil cuando la gente cuenta con aquellas habilidades que requiere para hacer un trabajo. De hecho, una de las frases importantes que tiene Lexium es: dime qué trabajo tienes que hacer y nosotros te decimos qué habilidades requieres y cómo desarrollarlas. Y cuando tienes esas habilidades, pues el mundo es mucho más sencillo. Hoy nos encontramos en un tiempo de crisis, en una contingencia que es temporal por el tiempo de aislamiento que tenemos que tener, pero también en una contingencia que puede ser un poquito más a largo plazo, esperemos que no sea mucho, en la parte económica y en la parte de salir al mundo y volver a recapitular en este mundo que de alguna manera hicimos pausa. Y hoy por hoy estas habilidades que se requieren en tiempo de crisis son importantes. Sí, Regina. Totalmente, no, de verdad que creo que este espacio va a ser de muchísimo valor, y pues obviamente te cedo la palabra e invitar a la gente que está conectada ahorita, que pues aproveche todas este espacio y que bueno, que vaya, si va surgiendo alguna duda, una pregunta, que lo vaya aquí escribiendo en el chat. Tenemos un chat de preguntas y respuestas del evento y que obviamente pues vas a poder también abordar estas preguntas al final de la sesión, ¿cierto? Sí, así es. Y aparte de las preguntas, pues también sus aportaciones. Esto que vamos a comentar el día de hoy es una propuesta en donde la idea es que ustedes aporten, que reflexionen y que dejen por allí escritas algunas de las ideas que se generen para que luego les sirvan como trampolín para avanzar más adelante. Buenísimo, pues te cedo completamente la palabra y te agradezco nuevamente, y pues bueno, vamos a estar aquí súper pendiente de todo lo que tienes para compartirnos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar y te pido por favor, ahí me van interrumpiendo sobre la marcha, ya que no tengo la visión global de todos los que estamos participando. Hoy vamos a ver esta parte que se llama ¿qué habilidades se requieren en tiempos de crisis? Están viendo la pantalla y es un webinar que habla primero sobre qué es la crisis. Y aunque parece una palabra cotidiana, en el mundo del aprendizaje tenemos muchos conceptos y de pronto se nos olvida qué significa realmente un concepto. Hoy por hoy yo quisiera empezar definiendo lo que es una crisis. Porque es importante que sepamos que en estos momentos pues estamos viviendo una, pero vamos a tener muchas en nuestra vida y hemos seguramente tenido otras tantas a través del paso por este mundo. Una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Fíjense los elementos de una crisis. Es grave, o sea, hay algo que merece nuestra atención. Va a tener un factor decisivo. A partir de allí va a haber un parteaguas y va a cambiar una situación.
Otro factor importante de la crisis es que pone en peligro algo. ¿Qué es ese algo? ¿Un asunto o un proceso? Y en este momento yo creo que todos han podido ver y decir, pues sí, no es la primera crisis que encuentro y no es la última que tendré. Es grave, decisiva, tiene peligro y implica un asunto o un proceso. Y por eso esta imagen que a mí me parece tan adecuada, que es una imagen de finalmente un hombre que se encuentra en aquella ciudad y que las cosas se ponen grises y que dices, bueno, ¿cómo le hago para taparme? Y que no tiene más que una sombrillita chiquitita que finalmente pues no le ayuda mucho. Yo quisiera invitarlos, ojalá que tengan por allí algún dispositivo, lápiz, papel, pluma, para que piensen por un momento alguna de las crisis que han experimentado a lo largo de su vida. No tengo idea de la edad de los que nos están escuchando, pero si tienen 20, 30, 40, 50, 60 años, seguramente ya han podido identificar algunas de sus crisis. Hay crisis personales, aquellas que son de mi entorno yo conmigo, una crisis de identidad, una crisis emocional, una crisis con alguna pareja. Hay crisis situacionales como la que estamos viviendo ahorita, en el que de pronto nos colocamos en una situación que nos causó ese proceso grave. Uy, por supuesto, hay crisis familiares, un rompimiento, un divorcio, un nuevo nacimiento, un nuevo miembro de la familia, un pleito, un distanciamiento. Uy, podemos detectar tantas y tantas crisis familiares. Hay crisis evolutivas, aquellas que nos acompañan por muchos años y que quisiéramos deshacernos de ellas, y ahí están. Una larga enfermedad, un aspecto económico que no se soluciona. Hay crisis laborales, por supuesto, cuando entro un trabajo nuevo, cuando llega un jefe nuevo, cuando tengo problemas con los subordinados o con mis colaterales, cuando me despiden. Hay crisis, por supuesto, económicas y financieras, personales y del mundo. Hay crisis políticas. Yo quisiera invitarlos hasta este momento a pensar en una crisis que hayan tenido, en que la identifiquen y que la pongan por escrito. Yo comparto una brevemente personal, que fue una crisis laboral en donde tuvimos que decidir a principios de los 2000 cambiar nuestra empresa de una propuesta impresa a una propuesta completamente electrónica. Fue una crisis que implicó gravedad, que implicó cambios, que implicó sufrimiento y que implicó muchas cosas. Y espero que en estos momentos ustedes ya se hayan dado el tiempo de escribir su crisis, cualquiera, alguna de las que hayan tenido. Les voy a comentar las características de una crisis, porque vamos a hablar el día de hoy de las habilidades que se requieren para afrontarlas. Pero primero tenemos que entender que es una crisis y viviendo cuál de ellas es la de nosotros. Las crisis siempre son sorpresivas y repentinas. Pocas veces nos avisan, simplemente surgen. Y de pronto volteamos y las vemos y decimos, caramba, no la vi venir, o sí la vi venir, dependiendo de nuestras habilidades. Las crisis siempre implican un cambio. Nunca jamás, después de una crisis, vas a quedar igual que antes de ella. Un factor importante es que en las crisis se pierde el control. Y para los que nos gusta tener el control, eso aumenta el nivel de la crisis. En ella se requieren cambios y ajustes de tu parte. Si no cambias, si no te ajustas durante la crisis, no la vas a pasar bien. Por supuesto, se requiere una reestructura. Los acontecimientos se precipitan de pronto uno tras otro, e incluso tenemos algunas frases en México como no todos los males vienen siempre juntos, y cosas que decimos para acomodar aquello que estamos viviendo. Tienen una duración limitada y eso es una gran noticia. Como una de las frases que tenemos en México que dice, no hay mal que dure 100 años.
Y no estoy haciéndolo bien porque en realidad una crisis no tiene que ser negativa. Una crisis también representa oportunidad y esa es una parte muy importante. Representa peligro y representa oportunidad. De tal manera que las crisis podemos saber y entender, y de acuerdo a la que ustedes acaban de escribir o identificar de su vida, pudiste seguramente identificar que esa crisis fue sorpresiva, implicó un cambio, perdiste el control, tuviste que reestructurar cosas, fue de duración limitada y sobre todo implicó una oportunidad en tu vida. ¿Aprovechaste la oportunidad o la desperdiciaste? ¿De qué depende? Depende mucho de nuestras habilidades. De esas crisis que ya pensaste, ¿qué requeriste para sobrevivirlas? ¿Qué requeriste para vivirlas? ¿Para superarlas o para aprovecharlas? ¿Cuáles fueron aquellas habilidades que te permitieron vivirlas, aprovecharlas, sobrevivirlas o superarlas? Y como no estamos solos en este mundo, también te invito a que reflexiones de esa crisis que estás escribiendo. No sé si alguno puso una muerte de algún ser muy querido, un divorcio, un despido, la decisión de un nuevo trabajo, una migración, una falta de aspecto económico importante. Y que te invito a que pienses en estos momentos, antes de iniciar en esas habilidades, que pienses y digas, ¿quién me acompañó en esa crisis? ¿Y qué habilidades tuvo? ¿Lo manejó diferente o lo manejó igual que yo? ¿Lo superó más? ¿Las aprovechó más? ¿Las sobrevivió más? ¿Qué tuvo esa persona que no tuvimos nosotros? ¿O qué tuvimos nosotros que no tuvo esa persona? Y doy 3 minutos para que piensen sobre eso y puedan pensar cuál es mi crisis. Y de las 3 o 4 o 5 personas que me acompañaron en ella, ¿qué hicieron mejor o peor para vivirla o para superarla? Y entramos de esta manera al tema de qué habilidades que se necesitan. Yo quiero comentarles que en el día de hoy hablaremos de 3 habilidades importantes para enfrentar las crisis. Las habilidades intrapersonales, aquellas que están dentro de mí. Las habilidades interpersonales, de yo con los demás. Y las habilidades para la vida, es decir, aquellas que traigo en mi bagaje y que me permiten, como si fuera, que son mis armas para enfrentarme a cualquier situación. Son habilidades que yo le llamo escondidas a simple vista. Ese término me gusta mucho. Escondidas a simple vista, porque son habilidades que debemos de tener, que están allí y que pocas veces las identificamos con habilidades para las crisis. Y yo, como experta en procesos de aprendizaje, el día de hoy les digo que son habilidades altamente importantes. Regina, ayúdame, no sé si sea prudente hacer un espacio aquí. Si alguien tiene algún comentario, que lo ponga en el chat o continuamos. Claro. Aquí habla, bueno, José Manuel hablaba de la crisis del 2017 por el colapso del sector y hablan aquí y dicen que hay que aprovecharlas. Son los comentarios que tenemos ahorita. A ver, van llegando más, pero si quieres continuamos mientras... Tú me vas avisando para sí, yo darme la para ir presentación. integrándolas. Ok, bueno, gracias por su atención, muchachos, y vámonos ahora. Son 3. Vayan haciendo su cuadro sinóptico. Son 3 habilidades que se requieren, bueno, 3 conjuntos de habilidades que se requieren para enfrentar una crisis. Y vamos a empezar con las intrapersonales. Son bellísimas las habilidades intrapersonales. Yo conmigo.
La primera habilidad intrapersonal, que por ser tan ancestral casi ni la tomamos en cuenta, es el autoconocimiento. El autoconocimiento es la habilidad para conocerme a mí mismo. Parecería absurdo si yo vivo todos los días conmigo, como no me conozco. Pues es una habilidad que te pertenece a la inteligencia emocional y es sumamente importante. El autoconocimiento es la habilidad para conocerme y para saber cómo funciono ante una situación normal y una crisis. Me pongo nervioso, me da insomnio, me pongo histérico, me da por tranquilizarme, me pongo a hacer otra cosa, me evado, me enfrento, me niego. ¿Qué tanto me conozco y qué tanto soy capaz de identificar lo que yo soy y sé y ponerlo en palabras y decir, ante una crisis, yo me fortalezco. Ante una crisis, a mí me da miedo. Ante una crisis, yo me refugio en alguien más. ¿Te conoces? ¿Has dedicado tiempo suficiente para enfrentarte a las crisis a través del autoconocimiento? Es importante que sepan que las crisis son repentinas y estas habilidades no se desarrollan en una crisis, se requieren en una crisis. Por eso hay personas que funcionan muy bien durante las crisis y hay otras que no. Depende del bagaje que tengamos en nuestra espalda, de aquel equipaje que vayamos cargando y que nos permitió hacer esto. Otra habilidad intrapersonal sumamente importante para las crisis es el autocontrol. El autocontrol es una habilidad que se va desarrollando a través del tiempo. Ante una crisis, ¿me controlo? O me pongo de mal humor, o me pongo muy triste, o me pongo muy nervioso, o me tenso demasiado de tal manera que me enfermo. ¿Cómo he trabajado en mi autocontrol para ante una crisis mostrarme estable, fuerte? Si tú no tienes autocontrol, es difícil que superes una crisis adecuadamente. El autocontrol se desarrolla cuando hacemos deporte, cuando dedicamos tiempo a conocernos, cuando hacemos meditación, cuando sabemos respirar, cuando nos enfrentamos a situaciones adversas y salimos triunfantes. ¿Cómo te encuentras en el autocontrol? Otra habilidad muy importante para las crisis relacionada con lo intrapersonal es la automotivación. Es decir, tener un motor interno que me impulsa a avanzar. Que cuando las cosas se caen a mi alrededor y a lo mejor vaya a recibir menos dinero, no voy a tener tanto trabajo, voy a tener que estar en casa, me va a maltratar ciertos entornos. Yo tengo un motor interno que me dice, voy a salir adelante, puedo con esto, me levanto, me arreglo, me enfrento al mundo adecuadamente. Autoconocimiento, autocontrol y automotivación son tres elementos sumamente importantes de la inteligencia emocional que nos deben de acompañar siempre, pero sobre todo durante una crisis. ¿Cómo te encuentras en ellos? Yo los invito a que los escriban por allí y a que le pongan un asterisco, una notita en un ejercicio personal en el que digas, cuando se acabe esta pequeña crisis que estoy viviendo, voy a trabajar más en mi autoconocimiento o voy a desarrollar más mi automotivación porque la necesitaré a través de las diferentes situaciones en las que yo me enfrente en la vida. Pero hay más habilidades intrapersonales que se requieren. La autoestima, es decir, la habilidad para quererme y aceptarme en cualquier situación. Tener alta autoestima no quiere decir que siempre te vaya bien para que no te maltrates. Tener alta autoestima quiere decir que aunque también las cosas se pongan difíciles, tú te quieres y aceptas a ti mismo, porque te conoces, te controlas y te motivas. Bienestar físico, que es una habilidad sumamente importante en la inteligencia emocional y que se requiere en las situaciones de crisis. El bienestar físico es una habilidad emocional que te dice, en situaciones bajo presión, yo duermo bien, no me da gastritis, yo no me da por fumar demasiado, por tomar demasiado, por comer demasiado, porque me autocontrolo y tiendo a estar lo mejor que puedo para la lucha.
Y finalmente la propensión al cambio. Es una habilidad emocional que me permite decir, ok, yo estoy aquí y quiero llegar allá. ¿Y cómo le voy a hacer? Si no tenemos esa propensión al cambio y vemos a nosotros mismos que echamos un ancla y decimos, aun cuando hay una tormenta, yo no me muevo de aquí y dejo que me caiga el agua, pues no te va a ir bien en una crisis. Porque si se acuerdan, dentro de las características de las crisis están los cambios y los ajustes. Y de esta manera terminamos con las habilidades intrapersonales, aquellas que son y se relacionan de yo conmigo, cómo me encuentro en cada una de ellas para afrontar la crisis. Propensión al cambio, bienestar físico, autoestima, autoconocimiento, autocontrol o automotivación. Y antes de seguir adelante, les digo que las tres primeras son la base de la inteligencia emocional. Y como no tengo idea, las edades de los que estoy hablando, como quiera, seguramente hay alguno de ustedes, si ustedes tienen hijos o tienen personas a su cargo y quieren empezar a ahondar en que trabajen en sus habilidades para las crisis, den el tiempo para que desarrollen el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación, porque son los cimientos de cualquier cosa a la que nos enfrentamos en la vida. Regina, hasta aquí, ¿tienes algún comentario o algo pertinente? La verdad es que me parece que está muy interesante y aquí, bueno, en la audiencia tenemos, pues bueno, algunos, como decías, de muchas edades, algunos son alumnos de licenciatura, de posgrado, que pues tal vez los de posgrado también ya tienen hijos, habrá colaboradores docentes, o sea, en realidad esto creo que independientemente de la edad, pues, y lo que estemos pasando, aplica para todos, ¿no? O sea, todos tenemos nuestras guerras internas y nuestras situaciones que hay que controlar, manejar, ¿no? Como dice. Así es. Bueno, como quieras, si llegan a tener alguna cosa, pues lo van poniendo y ya luego tú nos haces un resumen, ¿te parece? Claro, claro, por supuesto. Vamos a continuar. Les comentaba que teníamos habilidades para la crisis, son las intrapersonales, que ya las vimos. Siguen las interpersonales, yo con los demás. Habilidades escondidas a simple vista. Quizás los que se inscribieron a este webinar pueden pensar, me iban a hablar de la toma de decisiones y me iban a hablar del liderazgo y del análisis. Pues sí, son habilidades muy importantes, pero para tener esas y para llegar allí, necesito otras más importantes, como las que acabamos de ver, que son las intrapersonales y ahora las interpersonales. Y antes de continuar con las interpersonales, yo quiero que se imaginen, por ejemplo, alguna de las personas con las que han compartido alguna crisis. Imagínense a Juan en estas de intrapersonales, lo delicioso que es decir, háblenle a Juan, porque Juan siempre está tranquilo, siempre está positivo, siempre está sano para enfrentar estas crisis y siempre quiere saber hacia dónde va. Son esas habilidades que ahora les ponemos nombre con esto. Interpersonales. La primera importante habilidad, que estas tres que siguen, pues son hermanas, son parientes cercanas cada una de ellas. La conciencia de los demás, la empatía y la asertividad. Las tres pertenecen al campo también de la inteligencia emocional. Conciencia de los demás es la habilidad para estar consciente de lo que sienten y de lo que son las demás personas, para entender que su mundo también se está moviendo, para entender sus actuaciones y para tomarla en cuenta en función de lo que yo voy a hacer para superar mi crisis. Es una habilidad bien importante que empieza a construir y a tejer lo que es un verdadero líder. En mi experiencia, la conciencia de los demás, evaluando a muchos millennials y a muchas generaciones, millennials y un poquito más abajo de los millennials, la conciencia de los demás es una habilidad que se está perdiendo, que se pierde porque perdemos también la comunicación no verbal, porque ya no vemos los gestos de las personas, por los procesos virtuales,
y porque somos muchos en el mundo, esta parte se tiene que construir un poco más. La empatía, la habilidad para ponernos en los zapatos de la otra persona, que es diferente a la conciencia de los demás. En la conciencia de los demás entendemos el punto de la otra persona, lo volteamos a ver, lo percibimos. En la empatía nos ponemos en sus zapatos y pensamos como si pensara él. Habilidad sumamente importante para las crisis. Y la asertividad, que es una bella habilidad emocional que dice, la habilidad para vender tus ideas, tus opiniones y tus acciones a los demás de una manera sana y productiva en situaciones bajo presión. Decirle a los demás lo que debiéramos hacer en una situación que no es de riesgo es bien fácil, a cualquiera convencemos. Pero vender nuestras ideas y nuestras propuestas en una situación de crisis requiere un alto grado de asertividad. Sin enojarme, sin gritar, sin ponerme triste, sin hacer escándalo, ¿cómo vendo mis ideas? ¿Los demás me escuchan? ¿Soy asertivo? Y espero tener yo la capacidad de decirles y explicarles que para que yo pueda ser asertivo, empático y tener conciencia de los demás, por supuesto, necesito haber construido estas anteriormente. Porque sin autoestima no puedo ser asertivo. Me hago chiquito y mejor me quedo callado, aunque a lo mejor yo tenía una gran idea. Porque sin autocontrol no puedo ser empático. Entonces, las habilidades interpersonales son aquellas que me permiten estar en una crisis y convivir con los demás y crecer en conjunto con ellos. Espero que ustedes estén detectando en la crisis que escribieron la importancia que tuvo estas habilidades para que ustedes hubieran superado bien esa crisis. O la importancia que tendrán estas habilidades para superar las que siguen. ¿Hago un alto hasta allí para llevarnos a las demás? ¿Hay algún comentario, Regina, o continuamos? Sí, aquí hay una pregunta que dice Rafael, dice maestra Laura, ¿qué papel juega la resiliencia en la superación de las crisis? Muchas gracias, Rafael. Mira, la resiliencia es una competencia, es más que una habilidad. Para ser resiliente, es decir, para poder seguir adelante con optimismo y con entereza en una situación y recuperarte fácilmente, necesitas habilidades. La resiliencia es muy importante y últimamente está como muy de moda y nos dicen a todos, hay que ser resilientes y hay que avanzar en la vida. Pues sí, pero necesito tener en mi bagaje esas armas que me permitan serlo. Y aunque tienes razón, es sumamente importante esa resiliencia, se construye para que yo la tenga a partir de las habilidades que estamos viendo. En suma, es muy importante y para tenerla, pues hay que tener habilidades. Porque la resiliencia, desde mi punto de vista muy personal, es una competencia. Una competencia es el conjunto de habilidades, procedimientos y conocimientos que me permiten hacer algo. Aquí Sí, dime, Regina. ¿Quisieras que vayamos a otra pregunta o la vamos al final? De una vez. Súper. Aquí dice, ¿con qué habilidad podemos neutralizar a las personas tóxicas que siempre existen en una oficina? Aquellas que les encanta hacer chismes, señalar a los demás y tener el afán protagónico, si no se deja con la empatía. Yo creo que la mejor habilidad en ese entorno es la asertividad. La asertividad es el conjunto de las demás que estamos viendo hacia arriba, pero es que tú digas lo que crees y lo que piensas de una manera asertiva, sin causar conflicto y pudiendo vender tu idea. Y asertividad no quiere decir en ningún momento quedarse callado. Asertividad es decir lo que tienes que decir para parar a esa persona, para que no se vuelva tóxico en el entorno y para continuar por otro camino. Esa es la asertividad. Para ser asertivos hay que escuchar primero y luego hay que opinar. Y si la pones en tu bagaje, esas personas tóxicas las vas desintegrando.
¿Alguna otra? Hay varias más, pero creo que podemos, si quieres, ir avanzando. Ok. La que sigue son habilidades para la vida. Tenemos intrapersonales, interpersonales y ahora habilidades para la vida. Habilidades para la vida son aquellas que no nada más nos sirven en los tiempos de crisis. Bueno, las otras tampoco, pero estas nos deben de acompañar siempre y en los momentos de crisis mucho más. Motivación, que no es lo mismo que la automotivación. La motivación es ese motor interno y externo que me impulsa a avanzar. Dicen los expertos en inteligencia emocional que el mayor motivador en la vida, el mayor, que bueno, a lo mejor es una información que les va a llamar la atención, pero el mayor motivador en la vida no es el dinero, no es el amor, no es la salud. Los expertos en inteligencia emocional dicen que el mayor motivador es el miedo a no ganar algo o el miedo a perder algo. Un motivador importante es ese temor, vaya, por no ponerlo como miedo, a decir, si no me muevo, voy a perder lo que ya tuve, o si no me muevo, no voy a ganar lo que quiero. ¿Qué tan motivado te encuentras en estos momentos? ¿Cómo has trabajado en tu automotivación para que ahora tengas motivación? Otra de las habilidades importantísimas para la vida y que nos ayuda a enfrentar las crisis es el compromiso. El compromiso es la habilidad que dice, dije que lo voy a cumplir y lo voy a cumplir. Y cuando las cosas se pongan difíciles, yo voy a estar allí, al pie del cañón, porque creo en esto, porque me comprometí y porque sigo adelante. El compromiso también es la habilidad para decir, dije que lo voy a cumplir y en estos momentos tengo otros compromisos que tengo que cumplir y que les tengo que dar más importancia. El compromiso es una de las habilidades más importantes cuando contratas a alguien o cuando le das la admisión a alguien en una universidad. Imagínense ustedes que escoges de pareja a alguien que no se comprometa, que escoges de colaborador a alguien que no se comprometa, o que tienes alumnos o maestros que no se comprometen. El caos que sería nuestra vida, mucho más en tiempos de crisis. El compromiso es una habilidad emocional que hay que trabajar muchísimo. La administración del tiempo, por supuesto, es una habilidad que nos permite tener un relojito interno para seguir avanzando en la vida y para cumplir nuestros objetivos en tiempo y en forma. Imagínense que ustedes comparten su vida, sus relaciones laborales, sus relaciones estudiantiles con alguien que carezca de motivación, compromiso y administración del tiempo. Es que no lo quieres a tu lado, porque literalmente lo tendrías que subir en tus hombros y cargarlo. Por supuesto, también toma de decisiones y liderazgo. Son habilidades para la vida que nos permiten avanzar en la vida y sobre todo nos permiten avanzar en tiempos de crisis. ¿Cuáles de estas tienes? ¿Cómo estás en tu compromiso? ¿Te bajas del barco en cualquier llovizna o sigues adelante aún a través de la tormenta? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cumples con tus objetivos en tiempo y en forma? Te tienen que motivar todos los de alrededor y si no hay motivación te caes o sigues adelante. Porque estas habilidades para la vida son muy bonitas cuando la vida funciona bien, pero en las crisis las necesitas 4 veces más, como están en estos momentos. Avanzo con las que siguen, porque además de estas 3, intrapersonales, interpersonales y para la vida, por supuesto y claro que sí, necesitamos habilidades intelectuales de alto nivel cognitivo, una excelente capacidad de análisis. Si no analizamos, si no le metemos información, si no leemos, si no comentamos con los demás, si no rebotamos nuestras ideas, pues me puedo conocer mucho y todo, pero camino en la ignorancia. Una excelente habilidad para tomar decisiones, es decir, para evaluar, juzgar, establecer prioridades, trabajar bajo presión. Y también, por supuesto, creatividad. Y como estas son habilidades de alto nivel crítico, normalmente
en los puestos de trabajo o en la vida estudiantil son las que nos exigen sin que pensemos en las otras que por ser básicas no son menos importantes. No es fácil desarrollar y enriquecer nuestras habilidades de análisis, de toma de decisiones y creatividad. De hecho, toma toda una vida. Y el consejo aquí es, si ustedes humildemente consideran que les falta tomar mejores decisiones, analizar mejor o ser más creativos, júntense en estos momentos de crisis o cuando vivan una crisis con gente que sí las tenga y que humildemente le digas, oye, déjame rebotar esta idea contigo porque tú me ayudas a pensar mejor. Que humildemente le digas, necesito tomar decisiones y lo quiero hacer en conjunto. O busca tu equipo y di, vamos a ser creativos, porque entre todos fluyen mejor las ideas. El trabajo en equipo, pues es una gran herramienta para de alguna manera nuestras debilidades en análisis, toma de decisiones y creatividad, poderlas compensar. Y vaya, las últimas habilidades que no necesito hablar mucho de ellas porque son lógicas, son los hábitos, consistencia, persistencia, prudencia y cooperación. Son los 4 grandes hábitos que en nuestro quehacer en Lexium conocemos que son como los papás de todos los hábitos. Consistencia es el hábito para ser la misma persona en cualquier situación, ¿sí? Soy congruente entre lo que pienso, lo que digo y lo que siento. Como una impresora, estoy alineado en la consistencia, pienso, digo y siento de la misma forma. Persistencia, que tiene que ver con la responsabilidad de llegar hacia adelante y con el compromiso. Prudencia, que tiene que ver con la asertividad. Prudencia para hablar, prudencia para callar, prudencia para opinar, prudencia para actuar. Y cooperación, que tiene que ver el trabajo en equipo. Y si una de las preguntas es, bueno, ¿cuál de todas estas es más importante? Pues es más importante aquella que tengas más baja, porque una cadena se rompe con el eslabón más débil. ¿Cuál de estas habilidades careces? ¿Y cuál es tu habilidad más fuerte? Y con esas trabaja ahorita para enfrentar las demás. Pueden ser muchas, pueden ser poquitas. Depende de lo que sigue. Si cuentas con las habilidades, y aquí voy a la resiliencia, es más fácil que puedas contar con competencias para enfrentar las crisis. Sin habilidades, que son las que acabamos de comentar, no se construyen las competencias. Las competencias son más que las habilidades. En las crisis necesitas competencias comunicativas, apertura, adaptabilidad, ajustarte con el ambiente, trabajar en equipo. Estas son competencias, porque para que yo pueda ser comunicativo, no nada más necesito hábitos ni habilidades, necesito también tener conocimientos y haber leído y tener el vocabulario y todas estas cosas. Entonces, primero trabaja en tus habilidades y las competencias se van a ir incrementando poco a poquito. Yo espero tener la sabiduría para poder expresar la importancia de esto. Primero habilidades, después competencias. Hay una persona que se llama Stephen Covey, él ya murió, se quedó su hijo a cargo de todos sus proyectos, pero Stephen Covey, papá, tenía una frase que a mí me gustaba muchísimo y se las quiero compartir en estos momentos. Él decía, si yo tengo que dedicar 10 horas a cortar árboles, dedicaría 7 de esas 10 horas a afilar el hacha. Espero que esta metáfora pues sea clara porque a mí me encanta. Si tienes que cortar árboles y son 10 horas para cortar los árboles, dedica 7 a afilar el hacha. Las crisis son parte de nuestra vida. ¿Cómo afilas tu hacha? ¿Qué haces durante tu tiempo libre, durante tu tiempo estudiantil, durante tu tiempo laboral para afilar el hacha? Para que el día que llegue la crisis,
tú tengas una hacha tan afilada que pueda cortar cualquier vicisitud que se encuentre en el camino. Trabajas intencionalmente en tus habilidades intrapersonales, en tus habilidades interpersonales, en tus habilidades para la vida, en tus hábitos o tus habilidades intelectuales. O dejas simplemente que la vida pase y luego llorar cuando te enfrentas a una crisis. Uno decide, tiene que ver con cada uno de nosotros. Lo importante es que sepamos que las crisis se enfrentan mejor con habilidades. Hasta aquí termino yo esta plática, que con todo gusto, Regina, les hago llegar la presentación por si alguien la quiere, y también compartirla con sus personas alrededor. Puede ser una buena propuesta para invitarlos a esto, y que nos diga si por allí hay preguntas, hay comentarios. Sí. Muchísimas gracias, Laura. De verdad que creo que el contenido o sea, todo lo que compartes es súper interesante y muy útil, sobre todo en estos tiempos. Y sí, hay algunos comentarios y preguntas por aquí. Dame oportunidad. A ver. Preguntan, ¿qué sucede cuando te enfrentas a una crisis, tiendes a enfermar? ¿Cómo manejas eso? Pregunta Tania. Una crisis de enfermedad la tienes que manejar primero, te tienes que apoyar en varias habilidades. Una de ellas, pues, es, por supuesto, el autoconocimiento. El autoconocimiento de ti mismo es importante, las intrapersonales. El autoconocimiento, la automotivación y el autocontrol son importantes, pero también son las habilidades de alto nivel, como el análisis, la toma de decisiones, que te van a llevar a avanzar. Y sobre todo la asertividad y la empatía, para ponerte en las manos de las personas que sepan y poderlo manejar mejor. Las habilidades personales son muy útiles para las enfermedades. Súper, muchas gracias. Por aquí hay un comentario donde hablaban sobre la parte de qué enseñanzas te ha traído la crisis, y dice, me enseñó a ahorrar dinero, repetir, a valorar las cosas. La crisis me enseñó a valorar las cosas y a ahorrar. Bueno, de dos formas diferentes de decir, pues este concepto, ¿no? Pero nada más allí, si le ayudó a ahorrar, quiere decir que en habilidades creció en autocontrol. O sea, yo quisiera que lo transfieran en habilidades. ¿Qué implicó que ahorraras? Implicó que te controlaras, ¿sí? Y que te automotivaras y que te autoconocieras. ¿Cuáles eran tus necesidades verdaderas? ¿Cómo controlabas lo que no necesitabas? ¿Y cómo te motivabas para guardar, para luego gastar? Correcto. Beatriz nos habla sobre, durante esta situación que atravesamos, es importante retomar todas estas habilidades intrapersonales, o sea, reforzar lo que estuviste comentando. Es un comentario de Beatriz. Hablan sobre la presentación, me dicen, yo quisiera la presentación, nos gustó mucho. Comentas que sí podemos compartírselas, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto, yo te la hago llegar y tú nos haces el favor de compartirla. Y invitarlos a ustedes que en el entorno familiar y laboral que viven, comenten estas cosas, porque les digo que están escondidas a simple vista. Parece que no son importantes, y son la clave de enfrentarte a una crisis adecuadamente. Correcto. Giovanna Ramírez dice, le agradezco y me hace reflexionar mucho, y considero que como docente debes tener muy presente lo aprendido aquí para poder transmitirlo a los alumnos. Sí, gracias, Giovanna. Es cierto. Marcela también dice muchísimas gracias, excelente contenido. Marialín Vargas Morquecho habla y dice muy interesante. Aquí tengo otras preguntas. Hablan de mucho de renuévate constantemente, ese proceso de reinvención, de redefinición. Maestra, ¿cómo trabaja la crisis? Por un anónimo, preguntan aquí.
Yo en lo personal le aporto mucho a las tres primeras, que son las que, en esta crisis en particular, porque hay de otras, creo yo que es el mejor momento para que todos nos autoconozcamos, nos autocontrolemos y nos automotivemos. En esta crisis en particular tenemos que tener esas tres en grandes dosis. Y si las trabajamos, vamos a salir mejor que como entramos. Súper. JM dice, las crisis son cíclicas, pero por desgracia en una economía globalizada y con la industria 4.0 en marcha, las competencias blandas se tienen que redescubrir. Es cierto, muchas gracias, tienes toda la razón. Y reforzar. Claro. Aquí la otra pregunta es, ¿qué pasa con la gente que se deprime en momentos de crisis? Es un tema otra vez de autoconocimiento y se vale, hay gente que se deprime, pero allí tenemos que echar mano otra vez. Si nosotros los queremos ayudar, de nuestra empatía, de nuestra conciencia de los demás y de nuestra asertividad, y en ellos de su autoconocimiento y de su autocontrol. Y si es una cuestión biológica, pues con medicamento. Y si es una cuestión psicológica, con automotivación y autocontrol. Gracias. Y una última preguntita que está por aquí. Bueno, hay muchos de muchas gracias y de excelente contenido, pero pregunta en específico habla sobre con qué habilidades podemos neutralizar un duelo de pareja. Un duelo de pareja, me imagino, no sé si falleció alguien o se separaron. Normalmente contra las intrapersonales. Intrapersonales es yo con los demás. Entre más conciencia de los demás, más empatía y más asertividad haya, va a ser mucho mejor ese duelo. Nos preguntan también acá, híjole, van llegando más nuevas, si es posible compartir el contacto y tu correo para por cualquier... Mi correo es lelizondo@lexiumonline.com para cualquier cosa. Y la presentación a través de Regina yo se las mando para que la tengan por allí. Creo que puede ser de utilidad. Súper, pues bueno, creo que esas fueron las principalmente. No sé si haya algo adicional, Laura. Nuevamente, pues te agradezco muchísimo este espacio, compartir con nosotros todo esto que verdaderamente pues, nos llevamos oro molido para vivir este tiempo, pero también para todo el resto de nuestras vidas, ¿no? Obviamente de aquí hacia adelante y pues sin duda genera mucho valor lo que nos compartes. Muchas gracias. Yo quisiera terminar primero que nos cuentes cuántas personas hubo en este webinar. ¿Cuántas personas, Alex, aquí que tú tienes el número? Tuvimos alrededor de... ¿Sí, Alex? Sí, fueron alrededor de 70. De repente subió a 72, 73, pero estuvimos alrededor de 70. Alguien que se corrió al baño y regresó. Sí, a mí me parece que pues terminamos diciendo 70 personas están, si tuvieron el tiempo en este día de meterse a este webinar, quiere decir que intencionalmente están afilando el hacha, incluyéndome a mí y a todos ustedes, y pues los invito a ser esos leñadores que afilemos nuestra hacha para poder cortar muchos árboles muy grandes y no gastar nuestras energías de oquis. Yo agradezco mucho este tiempo y el haber estado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Y a todos los que están aquí todavía conectados, les platicamos que la siguiente semana también tendremos otro espacio contigo, Laura, donde vas a platicarnos sobre el trabajo home office, ¿no? Entonces tendremos la oportunidad también de estar contigo nuevamente la próxima semana. Les estaremos enviando toda la información y pues agradecerles que esto es parte de una iniciativa del área de experiencia estudiantil. Agradecer a Alex Pérez, que aquí de Vida Universitaria, que ha estado pues coordinando también todos estos espacios y que tendremos muchas más experiencias y contactarlos con los mejores para poder compartir con ustedes
pues más herramientas y habilidades durante este tiempo. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos por conectarse. Y Laura, nuevamente gracias a ti por tu tiempo y tu espacio. Gracias a todos, que la pasen bien. Hasta luego. Gracias.